Bueno, la idea de esta charla, que es sobre estrategia digital y museos, es que puedan ver un poco del panorama y el estado de situación de la cuestión. Y para comenzar, quería que tuvieran en claro dos tendencias. Cuando hablamos de transformación digital, tenemos que tener en claro una cosa muy puntual. Si bien siempre hubo disrupciones tecnológicas a lo largo de la historia, lo que es la disrupción digital o la transformación digital tiene características muy específicas. Y una de ellas, o la principal, es el marcado aceleramiento. O sea, si bien hubo otras tecnologías que significaron un gran salto y una gran disrupción en la historia de la humanidad, la velocidad que implica lo digital es muy notoria. Los especialistas, en general, cuando tienen que tipificar la transformación digital, la entienden bajo tres leyes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que desde 1980 nosotros estamos siendo afectados por esta transformación digital. ¿Y cuáles son estas características que tiene la transformación digital? En primer lugar, tenemos que considerar la ley de Moore. La ley de Moore lo que dice es que cada 18 meses la computadora duplica su capacidad de procesamiento. La segunda ley de la transformación digital es la ley de la capacidad de comunicación, y esta ley indica que la cantidad de datos por pelo de fibra óptica se duplica cada 9 meses. Tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de los cables de fibra óptica son cables muy gruesos con muchísimos pelos. Bueno, cada uno de estos pelos duplica su capacidad cada 9 meses. Y la tercera de las leyes digitales es la capacidad de almacenamiento, que es que la capacidad de almacenar información por centímetro cuadrado del disco rígido se duplica cada 3 meses. Estas leyes, a su vez, se recombinan entre sí. Esto permanece estable desde la década del 80. Lo que sucede incluso es que muchas veces queda obsoleta incluso la capacidad del hardware. Es como que se va renovando el hardware, pero se mantienen estables las leyes. Bueno, ¿qué significa esto? Como les decía anteriormente, la recombinatoria de las leyes nos lleva a un crecimiento exponencial. Para decirlo en términos sencillos y que todos lo podemos entender, llevamos décadas de mucho desarrollo tecnológico cada vez a menor costo. O sea, seguramente los más grandecitos que estén escuchando esto recordarán, incluso teniendo tecnología digital, lo costoso y lo difícil que era filmar con cámara y cassette en la década del 90, en oposición ahora, lo fácil que es procesar, editar sonido, lo fácil que es procesar y editar imágenes. Eso cualquier adolescente lo puede hacer ahora con un celular y es muy accesible y muy económico. Ese es, digamos, uno de los emergentes más contundentes. ¿Qué significa el crecimiento exponencial? El crecimiento exponencial es ese tipo de fenómeno que primero son 4, después son 8, después son 16 y después estalla. Durante la pandemia yo usaba mucho los casos de COVID, es como muy... era como muy notorio, o sea, parecía imperceptible al principio y de repente colapsaba el sistema de salud. Hay una anécdota también que es como muy útil para ilustrar esto, que es el mito de la creación del ajedrez. En el mito de la creación del ajedrez hay un rey que está muy triste porque su primogénito ha muerto, y hay un sabio que para animarlo crea el juego del ajedrez, y entonces, bueno, el rey en compensación le dice que te puedo dar de regalo. Y el sabio le dice, bueno, dame 1 grano de arroz por el primer tablero, 2 granos de arroz por el segundo tablero, 4 granos de arroz por el tercer tablero, y así. En algunas repeticiones del mito, este sabio es decapitado. ¿Por qué? Porque esa cantidad de arroz, ese crecimiento de arroz, esa multiplicación del arroz, digamos, daba más que la biomasa de la tierra. O sea, es inconmensurable. Cuando nosotros hablamos de crecimiento exponencial es
un tipo de explosión que es muy difícil de dimensionar para el cerebro humano, casi que no lo podemos percibir. Bueno, eso es lo que está sucediendo con la tecnología. Sumado a eso, o por otro lado, cuando algo se institucionaliza, se legisla, ya es tarde. Primero sucede la modificación de conductas y mucho después se institucionaliza. Entonces, lo que sucede es que el cambio es tan rápido que nunca llega a institucionalizarse. Por ejemplo, hace unos años hubo acá en nuestro país, en Argentina, un debate sobre qué podíamos hacer con los Uber, si era necesario regularlos, controlarlos, legislarlos o no. Bueno, ese debate ni se llegó a dar del todo, que ya, digamos, Uber en otros países está manejando autos autónomos, entonces ya ni siquiera entra dentro de leyes laborales o dentro de marcos regulatorios existentes. Es como que la tecnología va avanzando a pasos y va proponiendo problemáticas donde el marco legal va muy por detrás y no lo puede regular. Hay muchos ejemplos de esto. Nosotros ahora estamos en muchísimos casos con, de vuelta en Argentina, calculo que en otros países también, estamos cuestionándonos qué sucede con los Rappi. Y también se plantea dentro de una cuestión laboral, pero de vuelta en otros países ya Rappi está avanzando con repartidores autónomos, con robots, entonces ya ni siquiera entra dentro de una cuestión de legislación laboral. Y lo mismo con Amazon y en Estados Unidos Amazon ya está practicando con drones, entonces tiene envíos por drones. Bueno, y en Argentina sucede lo mismo con Mercado Libre, todavía no hemos llegado a la instancia de drones, pero no va a tardar tampoco, digo, no es un futuro distópico y lejano. Y otro tema importantísimo, pues ustedes me dirán, bueno, yo tengo ganas de hacer tengo ganas de pensar cómo lo digital impacta en un museo, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, otra de las características de la disrupción digital es que es transversal a las industrias. Por ejemplo, cuando se crea una plataforma peer-to-peer como Airbnb, bueno, un taxista hace un par de años podría haber pensado que no le iba a afectar. Sin embargo, esa misma lógica de que demanda y oferta se encuentran en una plataforma es la que rige Uber. Entonces, eventualmente, cualquier tipo, es como la aleteo de la mariposa, cualquier tipo de cambio en una industria puede afectar a otra. Entonces, me interesa que como usuarios de la cultura, como trabajadores de la cultura, como pensadores de la cultura y de los museos, tengan dimensión de que tarde o temprano, o sea, ya está impactando lo digital, pero tarde o temprano, digamos, va a haber algún tipo de avance que modifique notablemente las condiciones en las que pensamos los museos. Por otro lado, en el 2020 tuvimos la pandemia, entonces si bien la tecnología ya era parte de nuestras actividades cotidianas, como comer, buscar relaciones sexoafectivas, viajar, turismo, etc., lo que sucedió es que la pandemia aceleró todo este proceso de digitalización. Por lo menos fue un gran laboratorio, o sea, ya no eran solo, o no era solo para actividades puntuales, sino que grandes sectores de la población que previamente no habían considerado digitalizarse, se digitalizaron. Por ejemplo, adultos mayores para mantenerse conectados con sus nietos, niños que por ahí no tenían mucho acceso a la tecnología para educarse, eso se vio necesario, maestros, etc. Entonces, si vemos en este gráfico, lo que tenemos es en uno de los ejes la velocidad de cambio y en otro el tiempo. Y vemos la curva con la disrupción y el salto tecnológico y al mismo tiempo como la velocidad la velocidad de cambio que puede asimilar la humanidad.
la velocidad de cambio que puede asimilar la humanidad en el sentido de darse cuenta. Nosotros nos percatamos del cambio y del salto tecnológico digital, pero cuando ese cambio ya es muy evidente y está explotado. Entonces, básicamente, la tecnología está yendo muchísimo más rápido de lo que nosotros somos capaces de procesar como sociedades. Entonces, como ya vimos, la primera tendencia que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar la institución museo es la disrupción o el salto tecnológico digital. La segunda tendencia es más bien demográfica, ¿sí? Les voy a leer un titular que apareció en Infobae hace un par de años y dice: para el 2020 los millennials serán el 41% de la fuerza de trabajo y para el 2025 representarán el 75% del total de la fuerza laboral mundial. Y si a los millennials sumamos la generación que le sigue demográficamente, que son los centennials, esa fuerza productiva va a ser aún mayor. Tenemos que tener en cuenta además que ambas generaciones ya a partir de los millennials empiezan a ser nativos digitales. Así que estamos hablando de que la mayor cantidad de población económicamente activa es nativa digital. Dice en este artículo de Infobae también que los millennials y los centennials representan a 4.400 millones de personas en el mundo y para el 2020 sumarán la fuerza demográfica más trascendente del planeta. Así que esto es otra cuestión que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar nuestra estrategia digital. Entonces, si vamos a la teoría clásica marxista, lo que tenemos es una base en donde tenemos los medios de producción, es decir, los bienes necesarios para la producción, y las relaciones de producción, que son las relaciones de clase, y esta base, esta estructura, infraestructura, está cambiando a una velocidad muy acelerada, ¿sí? Esta base se retroalimenta o delinea la superestructura, ¿sí? ¿Qué es la superestructura? Es todo lo simbólico, lo ideológico, lo que explica esa infraestructura. En la superestructura vamos a encontrar la cultura, la política, la religión, los medios de comunicación, las relaciones sociales, etcétera, etcétera. Y a su vez esa superestructura refuerza la base. Lo que está sucediendo, la hipótesis que estamos manejando en este momento es, o el marco teórico del cual yo estoy partiendo, es que esta base está cambiando a una velocidad muy acelerada, por lo tanto los cambios en la superestructura nunca se llegan a establecer del todo, nunca se llegan a fijar, no perduran, ¿sí? Lo cual causa obviamente muchísimo desconcierto o manifiesta crisis en muchísimos ámbitos. Sumado a esto tenemos otro fenómeno que es más relativo a los últimos años, sobre todo a los años de pandemia, que nos marca otra cuestión. En general es algo sabido por las neurociencias, es de uso público, digamos, es de uso común y público, que si nosotros queremos establecer un cambio de hábito, tenemos que sostener el nuevo hábito 21 días. Una vez traspasado el umbral de los 21 días, ya está casi incorporado como algo habitual, para la redundancia. Bueno, siguiendo esta idea, si nosotros queremos sostener un cambio de hábito complejo, un cambio de hábito simple puede ser, no sé, dejar de fumar, hacer ejercicio, tomar más líquido, etcétera, etcétera. Un cambio de hábito complejo son cuestiones sociales, obviamente, más demandantes. Por ejemplo, la educación a distancia. Por ejemplo, teletrabajar. Entonces, dicen también las neurociencias que un cambio de hábito complejo demora entre 80 y 100 días para que se vuelva automático. Entonces,
ahí también tenemos que tener en cuenta que muchísimas cosas que cambiamos durante la pandemia, que duraron claramente más de 80 o 100 días, esto que les mencionaba anteriormente, como por ejemplo ejercitarse, o sea, eh, volver cotidianas un montón de actividades, volver cotidianas y digitales un montón de actividades que antes eran presenciales. Bueno, eso llegó para quedarse. Todos los indicadores marcan eso. Si ven, por ejemplo, los hábitos de compra digitales o sí, todo lo que es e-commerce, bueno, el boom que hubo durante la pandemia nunca tuvo una retracción, o sea, no es que abrieron los negocios y la gente volvió a formas de consumo anteriores a la pandemia. Se estableció como una especie de híbrido, comillas, nueva normalidad. Lo mismo pasa con el trabajo, lo mismo pasa con un montón de situaciones.